Queda otro por... Ok, bueno, iniciemos entonces para la clase del día de hoy. El día de hoy ya damos inicio formal a nuestra unidad número 2. El día de hoy vamos a empezar a ver un punto importante que ya hablamos acerca del proceso de evaluación como tal. En la unidad 2 nos vamos a enfocar principalmente en las pruebas, pero la parte inicial que nosotros vamos a ver también el día de hoy, y por eso también creo que están así como un poquito reventados. Entonces, hoy quiero hacer una versión light de la clase para poder dar la introducción como tal y empezar ya el día jueves ya de lleno con las pruebas. Por ahí también hay algunos compañeros que me escribieron, que se excusaron, ya sea por razones médicas o por motivos de índole personal. Entonces también quiero que nos... Ok, entonces, para el día de hoy nos vamos a enfocar en realizar un proceso. Si quieren pueden ir apagando ya sus cámaras, porque voy a empezar a compartir ahorita. Entonces, hoy vamos a dar una introducción, un recordatorio al proceso psicodiagnóstico que nosotros hemos visto hasta este punto. Solo necesito que me den un segundo, perfecto. No quise comer. Mira. Ay, un carro me tiene corto. Corto me tiene yo. Ok, entonces, retomando un poco lo que hablamos acerca del psicodiagnóstico, es algo importante que nosotros vamos a desarrollar como un proceso recordatorio a lo que nosotros ya hemos visto. Recuerden que nosotros vimos la raíz etimológica, hemos visto entrevistas, hemos visto un montón de factores alrededor. Pero empecemos viendo su raíz etimológica y empecemos viendo de dónde viene este elemento del proceso psicodiagnóstico. Viene la primera parte de la raíz etimológica, psique, viene de alma o mente, tal, ¿verdad? También el prefijo dia viene de diferencia o a través de, y el conjunto de sílabas no viene a través del conocimiento. Entonces, psicodiagnóstico como tal nos brinda la oportunidad de conocer a través del alma, conocer a través de la mente. Entonces, una vez que nosotros comprendemos esto, es conocer en profundidad, conocer a través del alma, conocer a través de la mente. Por ende, en 1921, que es el año en el cual se lanza la prueba de Rorschach, del test de tintas, que es el primer test que realmente es conocido como un test proyectivo total. Entonces, en este momento es cuando se empieza a utilizar ya el concepto como tal de psicodiagnóstico a partir de su autor, se llama Hermann Rorschach, que era un psiquiatra suizo.
Por ende, en 1921 nace como una alternativa, ¿verdad?, de evaluación a lo que se ha conocido hasta ese momento. A partir de todos estos procesos, obviamente, nace y se genera la definición que nosotros conocemos en la actualidad. Habíamos visto algunas definiciones, pero quiero que nos enfoquemos en las siguientes. La definición brindada por algunos textos, como el de técnicas proyectivas y el psicodiagnóstico que vimos en la unidad 1, plantea que es un proceso que tiene fases y estas fases son fases sucesivas. Nosotros vamos a plantear cada uno de los puntos y vamos a generar también técnicas específicas para ello. Y todas estas fases van a estar asociadas con el objetivo como tal y las técnicas específicas relativas a la situación de evaluación. Y también se puede conocer como una situación interpersonal que enfatiza la investigación de algún aspecto en particular para lograr una descripción y comprensión íntegra de él y de los usuarios. Ahora, ¿qué consideramos un proceso psicodiagnóstico? Consideramos el funcionamiento del individuo total, biológico, psicológico, emocional. Tomamos en cuenta los recursos, tomamos en cuenta sus potencialidades, sus dificultades. Obviamente esto nosotros lo tomamos en cuenta a partir de las diferentes herramientas que nosotros echamos mano, como la entrevista y las pruebas. El segundo punto a considerar es el funcionamiento relacional, el funcionamiento en cómo un individuo interactúa con su medio, cómo interactúa con las demás personas. También el funcionamiento adaptativo, cuando hablamos acerca de cómo la persona es capaz de responder a demandas ambientales y poder adaptarse. Y obviamente, la aplicación de estas técnicas, que aquí es donde nosotros vamos a empezar a tomar en consideración. Vean, por eso es algo vital. El psicodiagnóstico no es solo aplicar pruebas. Empecemos por ahí. No es solo aplicar pruebas, es una parte del proceso psicodiagnóstico, es la aplicación de pruebas, pero no es la totalidad. No es la aplicación solo de la entrevista o de las diferentes técnicas, sino que es un aspecto a considerar. Ahora bien, ¿cuáles son sus funciones? En primer lugar, la función principal a nivel psicodiagnóstico es brindar obviamente una respuesta al motivo de consulta que nos brinda el cliente. Pero también debemos de ser capaces de elaborar un pronóstico o un juicio clínico. Esa es una de las funciones vitales para este proceso, porque muchas personas consideran que inclusive yo creo que hay algunos que ya llevaron edición 3 conmigo y recuerdan que por primera vez habían utilizado dentro de su informe el pronóstico. Y realmente la utilización del pronóstico es una herramienta valiosa para poder determinar estos elementos. Por otra parte, la verificación y la discriminación entre diversas hipótesis, o sea, llegar al diagnóstico diferencial, llegar a permitir que cada individuo genere esta oportunidad de plantearnos distintas hipótesis y llevar a cabo el proceso de verificación. También la elaboración de perfiles psicológicos, de todo lo asociado con los procesos de evaluación, con los procesos de análisis de resultados, entre otras cosas. Y finalmente, no queda ahí, no muere solo en evaluar al cliente, no muere solo en aplicar una serie de test, sino también en la evaluación de un tratamiento como tal. Y entonces, a partir de ello, empezar realmente a encontrar una solución al problema en nuestro cliente. ¿Estamos? ¿Hasta aquí me siguen? Sí,
No, sí, a ver, por el chat. Sí, perfecto. Ok. Ahora, ¿dónde nosotros lo podemos aplicar? Los campos de aplicación que nosotros tenemos en el psicodiagnóstico lo podemos utilizar y específicamente en nuestros casos vamos a utilizarlo principalmente en el ámbito clínico. Pero también debemos de comprender que se puede utilizar en ámbitos educacionales, en ámbitos forenses e inclusive en ámbitos laborales. Con respecto al ámbito laboral, obviamente tiene que ver un proceso de diferentes técnicas, diferentes pruebas, con esa lógica. Pero a nivel forense, a nivel educacional y a nivel clínico, sí pueden guardar un mayor, guardar una mayor relación en el sentido que las pruebas, las técnicas, los test que nosotros podemos aplicar pueden estar interrelacionados estrechamente en los tres campos. Creo que tanto el clínico como el educacional ustedes ya lo han visto muy bien, pero en el caso forense, por ejemplo, de evaluación para poder llevar a cabo un proceso judicial, no se toca realmente en toda la carrera, pero nos brinda la oportunidad que realmente podamos explorar este nuevo ámbito visto desde esa óptica. Y los usuarios puede ser cualquier persona, obviamente a partir de los 2 años, una persona que pueda tener una conversación con el aplicador y por ende brindarnos la oportunidad de poder explorar de niños, jóvenes, adultos, ancianos, hasta distintas instituciones o empresas. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos? Vamos por acá. Yo sé que a lo mejor esa imagen que ustedes están viendo por ahí no se imaginaba un psicodiagnóstico de ese tipo. Pero es que realmente ese es el primer tipo que nosotros vamos a ver, que es conocido como el psicodiagnóstico patognomónico. Esto habla acerca de la detección de signos de carácter excluyente que posibiliten la identificación inequívoca de una enfermedad o un trastorno determinado. ¿Por qué les puse esa imagen? Porque si lo que ustedes pueden ver es una persona con un sobrepeso muy claro y también con una copa de vino sostenida. Entonces, no habría que ser como genios para llegar a la conclusión que el consumo de alcohol, ¿verdad?, puede estar generando el sobrepeso en esta persona. Por eso hablamos de una identificación inequívoca. O sea, que no podríamos equivocarnos realmente, que podríamos llegar a esa conclusión fácilmente, ya sea de una enfermedad, que se me hizo más fácil explicárselo de manera puntual con este ejemplo, y también puede ser una identificación inequívoca con un trastorno determinado. Algunos ejemplos: retraso psicomotor, por ejemplo, cuando el niño no ha alcanzado los diferentes hitos, cuando el niño no ha alcanzado las diferentes formas de desarrollo motriz, déficits en el crecimiento, desarrollo o anomalías craneofaciales, un síndrome alcohólico fetal, por ejemplo. O sea, todos estos procesos diagnósticos nos permiten realmente llegar a una conclusión y que difícilmente vamos a equivocar dicha conclusión. Este primer punto hace mucha referencia a un modelo médico, que lo vamos a ver un poquito más adelante, al modelo médico. Pero este en específico que nosotros vamos a ver, que es el psicodiagnóstico estadístico, tiene que ver con combinación de signos constitutivos de un cuadro determinado. Como por ejemplo, para que ustedes puedan diagnosticar una depresión, a ver, anormal 2, que ya llevaron a normal 2, y por ahí tengo varios ahí que están llevando también clases conmigo en medición. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de depresión? No me lo digan exactamente, pero los síntomas. A ver. Walter.
Eh, la incapacidad de disfrutar cosas que se disfrutaban anteriormente. Lo veo con la mano levantada, pero no sé si logro abrir su micrófono. A ver. La incapacidad de disfrutar No, cosas que se disfrutaban. no lo escuchamos, Walter. Lo veo hablando, pero no lo escuchamos. Sí se Sí se le escucha, escucha, Liz. Liz. Tal vez son los auriculares. Perdón, ¿ya? Sí se escucha. ¿Listo? ¿Los demás lo escuchan? Sí, Sí, al sí se parecer escucha, sí. Liz. Ay, perdón. Ya, era mi Ya, computadora. Ahora sí. muy Ok. bien. Decía la incapacidad que se tiene de disfrutar cosas que anteriormente se disfrutaban. Una tristeza, pero no una tristeza normal, digamos, sino una tristeza prolongada, o sea, que dura varios días, eh, dependiendo de alguna circunstancia, porque se podría, digamos, en el caso de un luto, entonces habría que diferenciar si se va más allá del tiempo que debería de tener o que se consideraría normal. eh, ¿Cómo se llama? Se podría decir cuando una persona tiene una imagen de sí misma como un autoestima bajo. Sí. eh, Esa persona no tiene, normalmente uno le dice que si quiere salir, esa persona no quiere salir, tiene ¿cómo se llama? Una como atracción hacia la cama, o sea, esa persona no quiere salir de su cama. Normalmente cuando estamos hablando de una depresión mayor, porque podría también ser un tipo de depresión distímica, creo, una distimia, que también es depresión, solo que es que la persona está triste todo el tiempo, pero no es tan fuerte. Entonces habría que ver si es una distimia o una depresión mayor. Ok. Y todos los síntomas que Walter acaba de mencionar son una combinación. Si usted vio, tocó anedonia, ¿verdad? La falta de interés en muchas actividades. Mencionó por ahí alteraciones en el estado de ánimo. También es importante mencionar cambios en la alimentación, cambios en sueño, cambios en muchos elementos. Pero algo vital de todo esto es que esa combinación de signos van a estar sumamente asociados con un cuadro determinado en específico. O sea, todo lo que nosotros acabamos de comentar tiene que ver con, con depresión, ¿cierto? Si nosotros, si todos todos los síntomas que mencionó Walter, usted no piensa en un TDAH, ¿cierto? Usted no piensa en, Cierto. ¿sí? Walter. Perdón, no, la tenía Ok. levantada, pero otro síntoma también es alteraciones en el sueño. Ahorita es uno de los que tienen mayormente, cuando llegan las personas, dice o que se le ha quitado el sueño o que pasan con mucho sueño, pueden ser ambos. Claro. Entonces, pero quiero que entiendan esta parte. En algunos casos, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, un solo síntoma basta para hacer el diagnóstico, pero en la mayoría de los casos tiene mucho que ver con el proceso de evaluación con distintos síntomas, signos y síntomas que hacen alusión a un cuadro determinado. Como por ejemplo la hiporexia, que es la pérdida del deseo de alimentación, o hiperfagia, que es el contrario, insomnio o hipersomnia. O sea, hay múltiples, por ejemplo, todo lo que viene adelante, la hiporexia o hiperfagia, insomnio o hipersomnia, disminución de la autoestima, distraibilidad, abulia, desesperanza, un estado de ánimo. Entonces usted puede pensar y que está presente la mayor parte del día, alrededor de 2 años, todo esto le hace pensar en que es un trastorno distímico. Usted no piensa en un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o un trastorno de lenguaje. ¿Estamos? Sí, Liz.
Sí, Liz. El siguiente tipo es el tipo sistemático. En el sistemático nosotros elaboramos hipótesis que nos permiten integrar los resultados en alguna nosografía específica. O sea, ya tenemos, piensen en lo siguiente. Anteriormente vimos de que si nosotros conjuntábamos los distintos síntomas y signos, podíamos llegar a una conclusión. En algunos otros casos puede ocurrir de la manera contraria y pensar primero en el trastorno y luego ir viendo si cumple o no cumple con los criterios diagnósticos. O por ejemplo, si una persona nos dice, mire, lo que nosotros andamos buscando es ver si la persona cumple con los criterios diagnósticos para un trastorno de estrés traumático. Ok, entonces busco los criterios y luego en el proceso de evaluación me voy a dar cuenta si realmente cumple o no cumple con los resultados. ¿Estamos? O sea, a eso se refiere con algo sistemático. Por ejemplo, si nosotros pensamos en cómo las personas se organizan previo al desarrollo de ciertas habilidades o previo al desarrollo del proceso de evaluación, tienen una idea lógica, tienen un motivo de consulta, pero el motivo de consulta puede ser abordado desde un punto de vista sistemático o desde un punto de vista estadístico. ¿Estamos hasta acá? ¿Bien hasta acá con los tipos? Sí, Liz. Sí, Liz. Perfecto. Ok. Ahora bien, por otra parte, los modelos tienen que ver con lo que guía, las líneas que a nosotros nos llevan a tomar, que nos llevan, perdón, a la toma de decisiones. En primer lugar, el modelo médico es un modelo que se basa mucho en la etiología orgánica, o sea, en ver qué es lo que nos presenta el individuo y a partir de esta situación generar, ¿verdad?, una conclusión diagnóstica y sobre todo basarnos en la nosología. Ustedes recuerdan en Anormal 1, cuando vieron la historia de los manuales diagnósticos que veían la nosología de Kraepelin y hablaban acerca de ese primer momento que nos permitió a nosotros como profesionales de la salud mental empezar a organizar información valiosa para el diagnóstico para llegar al diagnóstico de diferentes trastornos es principalmente con una lupa, con una idea desde el punto de vista médico, desde la etiología médica. Y eso es normal, ¿verdad? Porque buscamos normalmente un modelo de causa-efecto. Por ejemplo, usted tiene fiebre porque su cuerpo está combatiendo ciertos patógenos, ¿no? Ciertas bacterias, ciertos virus. Usted tiene una cefalea debido a estrés o debido a una deshidratación, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Estamos? Entonces, el modelo habla de causa-efecto. Causa de una etiología orgánica y que podemos organizar y podemos comprender a partir de los elementos nosológicos. Por otra parte, tenemos el modelo conductista. El modelo conductista plantea que es algo ambientalista y ese proceso ambientalista es un proceso de interacción entre el sujeto y su medio ambiente. Y la patología es aprendida, ¿cierto? La patología es, aprendo a partir de la situación, ¿verdad? Por ejemplo, violencia. La violencia es un tema aprendido, es una conducta aprendida, es una conducta en la que el individuo, a partir de un modelo, toma en consideración que esa conducta es una conducta
buena, que es una conducta reforzada y por ende decide perpetuarla. Por otra parte, tenemos el modelo psicodinámico que hace referencia a los conflictos psicológicos internos, al inconsciente, todo eso ya lo hemos visto. ¿Sí? Eso es un repaso para llegar al proceso de proyección. Por otra parte, este sí no lo han visto todavía, pero tiene mucho que ver y es sumamente aplicable a nuestra realidad en la actualidad, que tiene que ver con el papel que juega la sociedad, la estructura social como tal, en formar la enfermedad mental. Por ejemplo, la postura sociogenética plantea que la locura es una expresión de contradicciones sociales, como por ejemplo, personas que cuando tratan de expresarse, ¿no? Como ese típico meme de cuando sale un semáforo con un rojo encendido y un verde encendido y no sabes si arrancar o detener, pero no sabes qué hacer. A partir de esta contradicción social es que se genera ese proceso de psicopatología. Eso quiere decir de que la sociedad como tal tiene un punto importante con respecto a la generación y al mantenimiento de la psicopatología. Una vez que nosotros veamos de que realmente a nivel de estructura social tiene mucho que ver con la generación de las enfermedades mentales, es mucho más fácil de entenderlo. Vean, por ejemplo, ahorita, ¿cuántos de nosotros, voy a poner, voy a poner un panorama un tanto sombrío, un poco sombrío. Entonces, piensen cuántas personas, si no es que tenemos por acá, han perdido familiares por todo el tema de pandemia. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han perdido de repente un familiar, un ser querido, por el tema de pandemia? Y si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, bueno, ¿quién era la persona responsable de velar por la integridad física de las personas? El gobierno, ¿no? El gobierno por medio de sus diferentes instituciones. Pero seguimos esperando todavía los hospitales móviles, seguimos esperando vacunas, seguimos esperando atención, seguimos esperando que los hospitales que ya estén equipados para atender, ¿cierto? Entonces, ¿quién fue el responsable de que de repente la persona que nosotros no estamos teniendo como tal, ¿verdad? Que no logramos resolver ese problema en ese momento específico? Tuvo que ver la sociedad para generar esta situación. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuántos vieron el Joker? Pero el Joker ahorita, la versión la del 2019. Wendy, ¿quién más? Camila. ¿Qué les pareció, por cierto? Lourdes, Angeli. Yo creo que es una película obligatoria para los estudiantes de psicología. ¿Qué opinión tienen sobre la película? A ver. Lo escucho. De los que me levantaron la mano. Karina, por ahí dice también Yoli. Licenciado, Dígame. ¿cómo la perspectiva de las influencias, las influencias exógenas y en cuanto al también, ahí se observa bastante la delgada línea entre los daños psicológicos desde su nacimiento hasta la influencia exógena, pues. Y él él tiene la distorsión de la realidad. Porque si usted la observa bien, todo eso nunca pasó. Claro. Todo eso está solo en la mente del Joker. Claro, va. Bueno, esa es una de las teorías por ahí que también tiene mucho que ver con el tema de dinero, ¿no? Tal vez por ahí nace una nueva precuela y bueno, no me quiero meter ese rollo, pero asumamos que en la película es realidad. Asumamos que en la película todo lo que ocurre es real.
¿qué pasó con, bueno, remontémonos un poquito a la historia del Joker. El Joker nace a partir de un individuo que cae en una pila de ácido, ¿no? Si usted cae en una pila de ácido, pues lo más probable es que le va a salir un tercer ojo en la espalda, o le va a salir un brazo en el pecho, qué sé yo, o se muere. Pero no es que se vuelve un criminal, ¿no? Por eso nunca había sido tan fanático realmente nunca había sido tan fanático de los cómics, pero cuando lo vi desde el punto de vista que lo planteó la película ahorita, me pareció tan lógico, me pareció tan apegado a la realidad, me pareció tan increíble cómo pudieron explicar que un individuo que puede llegar a que ya tiene, sí, ya tiene ciertos factores predisponentes como el tema genético, pero cómo también la sociedad puede encargarse de empujarlo a llegar a ese grado de un trastorno tan fuerte que puede llegar a cometer tantos crímenes a partir de ese elemento. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, literalmente el primer plano secuencial de la película son unos adolescentes robándolo, golpeándolo y dejándolo tirado en el suelo. De ahí él pierde el trabajo, de ahí iba a consulta. Cuando iba a las consultas, le dijeron de que el programa se iba a suspender, que ya no iba a tener acceso a sus medicamentos. La madre nunca fue un apoyo real para él, problemas económicos, falta de políticas de inclusión con respecto a individuos con tantas, con enfermedad como la que él tenía. Casi el Joker se hubiera vuelto, o creo que hubiera tenido el mismo desempeño, porque pareciera que en lugar de estar grabando en Ciudad Gótica, estaba en Honduras. Todo lo que les acabo de decir, nada de eso tenemos acá. Ya los puse a pensar un poco, ¿verdad? Creo que algunos se están riendo, pero otros creo que también se están preocupando, ¿no? Y más con todo este tema de las políticas y la falta de generación de políticas para sustento de apoyo mental, es una cosa impresionante. Entonces, por eso habla el modelo sociogenético, que la estructura social como tal puede generar la enfermedad mental. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Todos me siguen? ¿Todos claros? Sí, Lick. Sí, listo. Perfecto. Ok, solo denme un segundito, lo estoy revisando. Ok, entonces, hablando un poquito de nosología, ¿no? de la nosología de Krepin, que fue el primer manual diagnóstico de organización de trastornos, viene de su raíz etimológica noso, que significa enfermedad, y logía, que es el estudio o el razonamiento de la enfermedad. Entonces, a partir de toda esta información relevante para nosotros, debemos de comprender de que la nosología como tal es una ciencia. Y el ser una ciencia nace como un proceso de clasificación, que es conocido también como la taxonomía. Esa es la ciencia de la clasificación de especies animales y vegetales. La taxonomía abre paso entonces para que nosotros podamos analizar la enfermedad desde sus distintos ciclos de desarrollo y por ende poder colocar un curso, un pronóstico y un desarrollo para las distintas enfermedades mentales. Y a partir del nacimiento de la psicología clínica como tal, adquiere el estatuto de la importancia de lo que nosotros conocemos en la actualidad. Es
los sistemas de organización de enfermedades mentales. Y finalmente, entonces, a partir de este proceso de exploración nosológica, de exploración a nivel de enfermedades mentales, nace la clínica como el estudio del lecho o la técnica del lecho. Lecho puede entenderse como el lecho, como una cama, como un lugar donde el individuo permanece postrado. Porque la medicina en los años, en los siglos pasados, no era un elemento de índole preventivo, ¿no? Era hasta que usted ya mostraba un montón de dificultades que le impedían realmente poder desempeñarse como un ser humano integral, es que se le prestaba atención médica. Pero de lo contrario, no. Entonces, normalmente las consultas clínicas eran vistas desde el lecho, ¿no? Eran vistas desde la cama, eran vistas desde el paciente postrado y el clínico llegando a atender esta situación. También este ejercicio se ha relacionado mucho con la observación del paciente y los tratamientos. Y también plantea que toda patología es un conjunto de manifestaciones de la enfermedad. Y finalmente, llegamos entonces a establecer que dentro de la evolución que ha tenido el cuerpo, la ciencia como tal de la clínica, dentro de la evolución que ha tenido el individuo para desarrollar distintas habilidades, distintos puntos de vista, distintos elementos a nivel de mejoramiento del pronóstico, de curso, de desarrollo y de tratamiento, se establecieron entonces estos procesos sanitarios que pasaron y que iniciaron desde el punto de vista médico, pero que ahora también son aplicables a nuestra realidad en salud mental. Y con eso quiero cerrar la presentación del día de hoy. Quiero preguntarles si hasta aquí estamos bien, porque hay dudas. Todo está claro. Todo bien. Clarísimos. Sí, Lick. Todo claro, Lick. Sí, Lick. Ok, perfecto. Entonces, vamos encendiendo sus cámaras. Por ahí veo algunos chats. Sí. Ok. Como sé que el fin de semana estuvieron invirtiendo tiempo en el examen, por ahí algunos se enojaron, se frustraron porque la EH les quitó la luz, porque claro, de repente Otigo decidió, yo creo que ha de estar trabajando, creo que ha de estar haciendo algunas tareas, ahorita me voy a ir con el internet. Entonces yo los compré. Entonces, en vista de esta situación, decidí que esta segunda hora, faltan ahorita un poquito menos de 15 minutos para las 4, se la tomen de un break. ¿Sí? Por eso les dije hoy al inicio de la clase que hoy era como retomar los puntos más importantes y empezar el día jueves ya de lleno con las primeras, bueno, con las pruebas. Vamos a ver, muy fácil, vamos a ver la dinámica de las pruebas, vamos a ver el fundamento teórico, después de ver el fundamento teórico vemos aplicación, calificación e interpretación. Y al final de ver las tres pruebas, porque es CAT, es DFH, el dibujo de la figura humana, y el test del dibujo de la familia, una vez que vemos esos tres puntos, los integramos en el informe. Entonces, hasta el final de la unidad 2 es que vamos a estar viendo la integración del informe de resultados. Entonces, ahorita vamos a ver mucho la estructura. Voy a estar subiendo el día de hoy ya alguna información, los manuales, para que nosotros tengamos esta oportunidad. Y lastimosamente, como habíamos dicho, no vamos a tener una aplicación como tal, porque en el caso de niños no lo vamos a exponer, usted tampoco se va a exponer.
sino que lo que vamos a tener son casos de análisis. Todas las aplicaciones son sumamente sencillas. Así que lo que se le va a dar a ustedes, el material, la materia prima, digamos, para que usted haga el trabajo a partir de eso. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el jueves en clase. Descansen, aprovechen a descansar, no van a hacer otras cosas que no. Gracias. Bye. Gracias, Nick. Gracias, Lick. Gracias, Nick. Feliz Buenas tarde. tardes. Feliz Gracias. tarde.